ustedes, en sus casas, en sus familias, que nos cubra con ese manto de favor, con el manto del Padre, con manto de paternidad para cada uno de nosotros, ya que necesitamos cada vez más de su presencia y especialmente en este Shabbat, que estemos cobijados bajo la sombra del Todopoderoso. Hoy queremos compartir, aprovechando la coyuntura de la porción semanal que toca, que habla acerca de jueces para que busquen la justicia, habla de normas para el rey, habla de normas de aplicación de la justicia, de las funciones de la jerarquía de jueces. Entonces, habla aquí mucho, lo que hemos estado estudiando todo, desde el libro de Bereshit, que ya estamos cerca, estamos en el último mes, las últimas porciones que vamos a estudiar para completar el estudio de la Torá. Luego empezaremos otro ciclo. Cada año el Padre nos da cosas diferentes. Siempre el diseño fue reino, fue gobierno, para que el hombre represente al Todopoderoso aquí en la tierra, es decir, sea un embajador, sea un representante del gobierno del Todopoderoso aquí en la tierra. Entonces necesitamos entender varios principios que la Biblia primeramente se le ha tomado como un libro religioso, pero en realidad es un código legal, es la constitución del reino de los cielos. Entonces nosotros debemos entender que la mentalidad debe cambiar, de la mentalidad de iglesia a la mentalidad de templo, pero templo entendiendo desde la mentalidad del Todopoderoso, entendiendo que debe ser un sitio de jurisdicción legal, un recinto legislativo en donde a través de la aplicación de las Escrituras se le honra, se le adora al Todopoderoso. Por eso esta enseñanza que ustedes pueden ver que va a quedar grabada, entonces lo vuelvan a revisar, y especialmente a todos aquellos que están siguiendo el curso que estamos, el curso de formación del Consejo de Participación Ciudadana. Revisen para que podamos entender ciertos principios que van a ser claves para las cosas que necesitamos y las cosas que debemos empezar a retomar, a posicionarnos y a tomarlas, que es muy importante y necesario para este tiempo. Entonces, siempre fue el diseño del Padre gobierno, un gobierno a través de sacerdotes, a través de apóstoles, a través de profetas, ¿verdad? A través de los jueces, pero luego eso fue cambiando, pero en la mente del Padre siempre hubo ese diseño. Y entendiendo varios principios hoy y lo que Moisés daba, todo normas para entrar a un reino, para ir a despojar reinos y a establecer el reino, ¿verdad? El reino de Israel, el reino que refleja la soberanía del Todopoderoso aquí en la tierra. El tema de hoy es un tema muy controversial en que los creyentes han dejado durante muchos años un área vacía. Tiene que ver con la política y reino, y entendiendo la política como el servicio a los demás, servicio a la comunidad, que es muy diferente a la política partidista, que eso es oportunismo, pero en realidad la política viene desde el corazón del Padre, entendiendo el concepto de servicio, que el Padre lo determinó desde el inicio. Nosotros debemos empezar a retomar posiciones y a tomar áreas que tradicionalmente hemos dejado a un lado y que ahora estamos pagando las consecuencias con leyes que van en contra del Todopoderoso, que van en contra de nuestras familias. Hoy muchos se lamentan, leyes que están haciendo para que los padres no tienen derecho sobre sus hijos, no tienen derecho a educarles, no tienen derecho a formarles, pero eso es consecuencia ¿de qué? De una mentalidad equivocada en que se dijo, no, nosotros no podemos estar ahí, eso es del diablo. Y se ha dejado áreas durante muchos años, cientos, quizás miles de años, en donde hoy pagamos las consecuencias y toda esta avalancha de leyes que se están dando con gente que no tiene temor del Padre, que están aprobando e implantando para que nosotros estemos forzados a cumplirlas, es consecuencia de la negligencia de los creyentes en el Todopoderoso, porque los que deberían estar en esas posiciones, aparte del gobierno espiritual que tenemos del Padre, es necesario también tener gente que esté en las diferentes instancias gubernamentales de cada nación.
nación, en las instancias gubernamentales de todos los organismos multinacionales e internacionales que están regulando la tierra. Hemos dejado espacios. Y todo espacio que queda vacío viene alguien y se posesiona. Pero es tiempo de que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y que empecemos y empiecen a formarse gente en política. Hoy estamos entrando en una nueva etapa que vamos a empezar a trabajar, sí, en la formación espiritual, porque esta es una casa de formación, una casa de instrucción, pero también empezar a formar ya en las diversas áreas, empezar a formar políticos con Torah, empresarios con Torah, en todas las áreas, que tengan el fundamento de la Escritura. Es un reto que tenemos en este tiempo y el Padre cuenta con cada uno de ustedes para empezar a andar un camino que se ha dejado de caminar, pero nunca olvidarnos de la palabra del Todopoderoso. Entonces, vemos como en el libro de Revelaciones está el templo del Padre, pero le están honrando. Él está sentado en el trono, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Miren, la adoración reconoce el gobierno del Todopoderoso. Y en el diseño celestial que vemos en el libro de Revelaciones, en los capítulos 4 y 5, vemos al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, está recibiendo honra, está recibiendo adoración, y los ancianos botan sus coronas, es decir, gente que tiene autoridad, gente que tiene gobierno, porque la idea del Padre siempre ha sido gobierno, y hoy vamos a ver a través de la Escritura cómo todos los sistemas que ha habido, todos los gobiernos que hay, son parte de árboles que estaban en el huerto de Dios allá arriba en el cielo y fueron lanzados juntamente con Satanás. Son principados, potestades espirituales que traen un antidiseño para torcer lo del Padre. Por eso nosotros debemos empezar a tomar áreas, y eso es una confrontación espiritual contra principados, potestades, lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Tenemos que retomar un camino. Y hoy son válidas las palabras que le dijo el Todopoderoso al profeta Elías cuando le dijo: sal de la cueva. Es tiempo de que los hijos de la luz, aquellos hombres, mujeres que están volviendo a raíces hebreas, que están volviendo a la Torah, salgan de las cuevas y empiecen a tomar posiciones en la educación, en la economía, en el gobierno, en las artes, en la educación, en todas las áreas. Es tiempo de que se muestren los hijos del Todopoderoso con autoridad espiritual, con palabra profética y con fuerte conocimiento de Torah. Porque Efraín se va a levantar de las naciones, está levantándose de las naciones, pero es para tomar posicionamiento, y solamente la Torah nos va a dar posicionamiento. Estamos cerca acá en Ecuador, no sé en las otras naciones, de elecciones. Entonces nosotros, a través de esta enseñanza, vamos a aprender que nosotros no podemos votar por nadie, por ningún candidato. Y aquí ahorita en el Ecuador no hay ningún candidato que cumpla los requisitos para que un creyente, alguien que esté en el camino, en raíces hebreas, vote por él. Primero, tiene que cumplir Torah, no tiene que violar Shabbat, no tiene que violar las leyes alimenticias, tiene que cumplir las convocatorias. Solamente cuando aparezca un candidato con esas características, nosotros deberemos votar, porque si no, estaremos siendo partícipes de un sistema de corrupción, de un sistema satánico, que vamos a ver que todos los sistemas de gobierno que han existido a lo largo de la historia son sistemas satánicos que van en contra del diseño del Padre. Hay un solo diseño, que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios, y en ese reino está por constitución la Torah. Entonces nuestro voto debe ser meditado, no por emocionalismo, sino alineados a la Escritura. Y en el resto de países que me escuchan, mis amados hermanos, de la misma manera. No le pueden forzar a que usted vote por alguien que no cumple los requisitos. Usted tiene una opción, ¿verdad?, que puede anular su voto, no en blanco porque se lo asignan a otro. Anular porque ninguno de ellos cumple los requisitos. No seamos partícipes de esa comedia. Debemos apoyar a alguien que el Padre va a levantar, que tenga estos principios, y el Padre va a levantar gente con estos principios en estas naciones, pero debemos empezar a formar generaciones con una mentalidad diferente y también alineados al diseño del Todopoderoso. Entonces, vamos ahora
Antes de continuar, me gustaría con todos, con el equipo de adoración, con los intercesores, con Torá para niños, con el grupo que está en este curso de formación política, reunirnos hoy para coordinar. Los líderes me llaman para coordinar porque quiero tener unas charlas para planificar, tener actividades para las nuevas cosas que se vienen. Volviendo ahora a la enseñanza. El reino se establece con obediencia y cumpliendo lo que el Padre dice, honrando al Padre y teniendo identidad. Es un sistema jurídico la adoración al Padre. Por eso la Escritura dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. No hay adoración al Padre sin Torá, no hay gobierno del Padre sin Torá. Shabbat es una citación judicial del rey. Todas las moedín, Pascua, panes sin levadura, tabernáculos, ya vamos a llegar al séptimo mes, o estamos en camino, ¿verdad? A trompetas, al día de la expiación, a Sukkot, Rosh Hodesh, el inicio de cada mes. Son citaciones judiciales en donde el rey llama a sus reyes y sacerdotes, llama a sus hijos, llama a su pueblo a presentarse ante el rey. Es una citación judicial, y cuando alguien no hace caso a una citación judicial, hay implicaciones. Por eso es clave, determinante, entender lo que vamos a estudiar el día de hoy, que el Todopoderoso nos dé sabiduría de lo alto, sabiduría a mí para poder transmitir de una manera concisa, adecuada, y a ustedes también sabiduría para que disciernan todo y que se active el manto de Judá, el manto de gobierno en aquellos que están llamados a gobierno. Entonces debemos empezar a movernos y a entender el diseño del Padre Celestial. Desde el inicio, vamos al libro de Bereshit, por favor. Bereshit 1:26, Bereshit Génesis 1:26 al 28, vamos a leer cómo fue el diseño original del Padre. Entonces dijo el Altísimo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó el Todopoderoso al hombre a su imagen, a imagen del Altísimo lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primer mandato dado al hombre, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mentira. El primer mandato dado al hombre es fructificar, multiplicar, señorear la tierra y sojuzgar a toda ave en los cielos, la que está en la tierra y la que está debajo de las aguas. Nunca en la Escritura se dice que el hombre debe señorear al hombre. Ese es un principio equivocado, y por eso digo que todo sistema, democracia, monarquía, feudalismo, etcétera, etcétera, socialismo, capitalismo, son sistemas satánicos, porque sojuzgan al hombre, son puestos para sojuzgar al hombre, y ese no es diseño del Padre, y nosotros debemos de empezar a implementar el sistema del cielo. Por eso es que digo yo que todo aquel que cae inmerso en uno de estos sistemas se hace parte de los servidores de Satanás, de las tinieblas. El profeta Isaías lo dijo claramente, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Es decir, como una toalla sanitaria. Antes utilizaban telas para el periodo en que las mujeres estaban en su menstruación. Y luego que era desechado eso, botado, eso era llamado trapo de inmundicia. Y así dice el Padre Celestial, toda justicia, todo sistema legal, toda norma legal que venga sin contemplar la Torá del Padre es trapo de inmundicia, es sistema satánico, ¿verdad? Entonces no podemos caer en eso. Aquí dice claramente, desde el inicio, varón y hembra, no solamente al hombre,
varón y hembra, los dos con la misma autoridad de parte del cielo, para sojuzgar la creación, para señorearse sobre la tierra. Ese es el gobierno dado del Abacados a nosotros, siempre en la mentalidad, desde el inicio, es del Todopoderoso, para dar a sus hijos por delegación, representatividad legal a través de la Torá. Y el Ruach son las credenciales que presentan los embajadores. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros sois embajadores de Yeshua HaMashiach. Es decir, tenemos representatividad política. Nosotros son los políticos que debemos de estar legislando, gobernando en las naciones de la tierra. Es tiempo que se levante esa generación a tomar posesión. Sí, el reino no es de este mundo. Ya vamos a entender esa frase que se la ha mal utilizado, que se la ha mal interpretado. Hoy en el nombre de Yeshua vamos a sacudir cimientos de naciones, cimientos de generaciones que estaban fuera del diseño, porque hubo unas falsas enseñanzas y vinieron los hijos de las tinieblas y tomaron posición donde deben estar los hijos de la luz y torcieron el diseño, que es para sojuzgar la creación, y empezaron a sojuzgar al hombre. Ese diseño debe cambiar. Está desde el inicio y está también en los cielos de ese diseño de nuestro Abacados. El libro de Revelaciones, por favor. Revelaciones 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas de alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es una posición de gobierno, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él. Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Adoración al que está sentado en el trono, al Rey, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, ahí vemos gobierno ligado a adoración, templo celestial ligado a adoración. No puede haber gobierno legítimo en la tierra si no hay adoración al Padre, y eso implica la obediencia a su palabra. Si el Padre pone reyes, pero pone reyes de acuerdo al corazón del pueblo. Durante todo este tiempo ha habido muchos Saúles que han estado gobernando las naciones con vara de burro por causa de la desobediencia, de la necedad del pueblo. Por causa que nosotros hemos hecho uso de un supuesto derecho al voto, que no es así, porque todo eso ha sido una comedia y nosotros no lo hemos entendido, y nosotros hemos estado apoyando sistemas que van en contra totalmente del Padre. Hoy hay muchos políticos de derecha que utilizan principios de izquierda como el aborto, como el homosexualismo, etcétera, etcétera. Esos son principios socialistas. Ahora ya no se distingue quién es realmente de izquierda o de derecha, porque una parte es la parte económica y otra parte la parte ideológica. Hay unos que tienen una ideología, pero el bolsillo va por otro lado.
se mueven de acuerdo a lo que les conviene, y esos politiqueros deben empezar a salir para que entren los hijos de la luz, que traigan el verdadero diseño del cielo, el verdadero sentido de la política, que es servicio. Yeshua dijo que el que quiere ser primero, es decir, el que quiera ser líder, sirva. Y ya vamos a ver cómo una de las funciones delegadas a Adán, de labrar, Abad, tiene que ver con Obed, tiene que ver con ministerio, tiene que ver con servicio. Adán fue puesto para servir, y mientras servía tenía gobierno sobre la creación. Yeshua dijo eso, que en el reino es mejor servir. Y ese sentido se ha distorsionado porque ahora el político piensa que nosotros debemos servirles. Ellos están puestos para servirnos. Y cuando ustedes lleguen, cuando sus hijos lleguen a esas posiciones, usted recuérdele siempre estas enseñanzas de que están puestos ellos para servir y no para ser servidos. Porque ese es el sentido del reino. Por eso Yeshua dijo, y ya vamos a ver a entender otros principios, mi reino no es de este mundo, porque los reyes de la tierra quieren que les lave los pies, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él lavó los pies a sus discípulos. Muy diferente el sentido de la política del reino que de la política oportunista, de la política satánica del mundo. Tiempos de cambio. Tiempos de reestructuración, de empezar a fundamentar las naciones en el diseño del Padre. Colosenses 1:13. Ya vamos a entrar a la porción. Estamos dando una introducción para tener claro el panorama. Colosenses 1:13. Desde el versículo 12 voy a leerles. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Reino. Quien no nace de nuevo no puede mirar el reino. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Yeshua siempre habló del reino, y mientras preparaba esta enseñanza, miraba que la mayoría, cerca de un 80% de las enseñanzas de Yeshua tiene que ver con reino. Revise los evangelios y ahí tiene que ver reino. La parábola de Mateo 13, del sembrador y el reino, de la red, de la perla, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con reino. Venga tu reino, así como es en los cielos, sea aquí en la tierra. Es decir, la política celestial debe implementarse aquí en la tierra. Por eso ese reino no es de este mundo. No quiera decir que no ejerce influencia en este mundo, sino que no tiene los principios del mundo. Siempre habló Yeshua de reino. Estaba transmitiendo algo, pero ¿por qué no ejerció gobierno en ese momento? Porque tenía que establecer primero sacerdocio, porque sin sacerdocio no hay gobierno. Sin Torah no hay gobierno. Por eso vino a restaurar, por eso vino a fundamentar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre la Torah, sobre el Tanaj, la estructura que va a soportar su segunda venida. El reino avanza en cada uno de los hijos que cumple Torah. Por eso está escrito en Lucas, el reino ya está en medio de vosotros, entre la gente que cumple la palabra del Todopoderoso, entre la gente que cumple las palabras del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Revelaciones 5:10. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Y aparecerá el Hijo del Hombre montado en un caballo con ropas blancas, con un cinto de oro y en su muslo escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Gobierno desde el inicio hasta el fin. Y en la mitad, cuando salieron de Egipto, Éxodo 19, leámosle ese texto para que la Escritura sea quien nos enseñe, la Escritura sea quien nos hable. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo mismo que está en el libro de Revelaciones, lo dijo en Éxodo 19, reino. Nosotros somos parte de un reino inconmovible, somos parte de un reino que debe moverse en justicia, en santidad, en amor al Todopoderoso, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un reino que tiene mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a la sinagoga de Corinto, en el capítulo 6, en la primera carta, dice: ustedes, ¿por qué van donde los jueces impíos? ¿Acaso ustedes no saben que ustedes van a juzgarlos? ¿Por qué no dirimen entre ustedes y están buscando un impío que no conoce Torá? Y muchas veces nosotros vamos y hacemos las cosas y pedimos consejería, siendo creyentes, de impíos, de satanistas, de masones. Dice: ¿que acaso no hay entre ustedes uno? Y hoy con la enseñanza vamos a ver lo que dice la Escritura respecto a cuáles son las funciones espirituales de todo líder que enseña Torá, de todo apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, que el Padre le faculta para que enseñe Torá, para que guíe un remanente de él. Debemos volver al diseño y retomar la autoridad espiritual que tenemos los hijos de Dios, que tienen los enseñadores de Torá, que tienen los guardas de Torá, porque hay jueces y oficiales también. Esa es nuestra función: legislar, velar por la justicia. Debemos empezar a conectarnos con la mentalidad del Padre, que no es religión. Olvidémonos de toda forma de religión, de religiosidad. Es un reino, y un reino se establece gobierno, establece territorio y establece un conglomerado humano. Hemos dejado muchas etapas, hemos dejado muchas épocas, muchos puestos, pero es tiempo que los hijos de la luz, aquellos que tienen Torá, porque esta palabra es para aquellos que tienen Torá, que guardan mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, no es para otros. Solamente para aquellos que están haciendo teshuvá y están volviendo al camino. Con ellos se empezará a establecer un gobierno del Padre sobre la tierra. Y ese es el remanente que el Padre está levantando. Efraín entre todas las naciones de la tierra. Siempre el diseño del Padre fue con apóstoles, con sacerdotes, con profetas, con jueces, ¿verdad? Pero luego el hombre torció y tomó el modelo babilónico. Tomaron el modelo de Nimrod, que se convirtió en el primer tirano, el primero en hacer reinos humanos, y después, en la época del profeta Samuel, dijeron: nosotros no queremos que tus hijos nos gobiernen, nosotros queremos reyes como todas las naciones babilónicas de la tierra, como todas esas naciones que tienen reyes y sacerdotes ocultistas, satanistas. Y el Padre dijo: Samuel, no te han desechado a ti, a mí
me han desechado. Desde ahí empezó monarquía y de ahí empezaron todos los sistemas, todos los imperios, todas las formas de gobierno que hemos visto hasta ahora, porque el pueblo rechazó a los jueces y profetas de Dios. Y ahora la invitación es que usted no rechace a ningún juez, a ningún profeta, a ningún pastor, evangelista, maestro, apóstol del Altísimo. A los que debemos rechazar son aquellos que quebrantan Torá, a los que se presentan para las elecciones pero que no tienen Torá. A esos debemos rechazarlos. A los que traen Torá, a esos no los debemos rechazar. Porque el Padre dice, a mí me están rechazando, por tanto entonces yo les pondré un gobernante que les explote, que les ponga impuestos, que les quite a los hijos, que les mande a la guerra, etcétera, etcétera. Ya fue profetizado. En la época de Samuel ya se dijo eso el Padre, ¿verdad? ¿Qué iba a acontecer con los reyes? Y aún nosotros seguimos cometiendo el mismo error, ponemos una cruz en un papelito y ponemos por gente impía para que nos gobierne y ponga leyes sobre nuestros hijos. Y el resultado ahí lo tenemos. Pedofilia. Tenemos identidad de género. Tenemos leyes pro aborto. Tenemos leyes de ideología de género, matrimonio igualitario, leyes a favor de los LGTBI, por dar el voto a satanistas, a gente impía que no tiene temor de Dios. Pero hoy, mis amados hermanos, la reflexión, votar solamente, vea al candidato y vea si guarda Shabbat, vea si guarda Levítico 11, vea si guarda Levítico 23, mejor dicho, si guarda toda la Torá. Si no, usted no vote. Por eso le digo, con la autoridad que me ha dado el Padre, en Ecuador en este momento no hay ni uno solo que merezca el voto. Así venga maquillado de creyente, no hay ni uno solo. No debemos dar el voto por nadie que no cumpla Torá. No nos dejemos engañar, no seamos partícipes de esas cosas. Bereshit 2:15. Y en todas las naciones también, ¿verdad? Allá en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. Tiempos, mis amados hermanos, en Guatemala, en México. Mis hermanos, de que ustedes empiecen a revolucionar y empezar a formar. El Padre necesita uno para empezar a cambiar las cosas. Uno que le crea, uno que le tema, uno que le ame. Génesis 2:15. Tomó pues el Todopoderoso al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a ver el sentido de la política del reino, de la política del Padre. En este texto de Génesis o Bereshit 2:15, y gracias mi hermana Rocío que está poniendo ahí los textos, qué bueno, para que lo labrara y lo guardase. Labrar es la palabra abad, que significa pastorear, guiar, ministrar, culto, servir. De ahí viene la palabra obed. Y en Levítico, en Crónicas, en Éxodo, yo voy a leerles un texto, Primera de Crónicas 23. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefe de las familias, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años de arriba, los cuales trabajan en el ministerio de la casa del Señor. En el ministerio de la casa del Señor. Y la palabra ministerio es la palabra obed, que se lo puede traducir como, la raíz es obed, que se lo puede traducir también como servir, en forma de sustantivo como servicio, ¿verdad? Adá, y es la misma raíz de la palabra abad, para que
labre el huerto, es decir, para que sirva. Adán gobernaba cuando servía primeramente al Altísimo y luego, y luego también cuando le puso a su esposa. El que quiere ser el primero, sirva. Servicio es la manera como los que representaban al Padre ejercían gobierno. Por eso Moisés, cuando el pueblo pecaba, doblaba rodillas: Padre, perdónalos, no les destruyas. ¿Qué van a decir los demás? ¿Verdad? Entonces, no podemos nosotros pretender movernos en el diseño del Padre para que hagamos las cosas de acuerdo al diseño original. Reconciliarnos con el diseño original, reconciliarnos con la Torá bendita de nuestro Abacados. El que quiere gobernar tiene que servir. Ese es un principio espiritual que debemos de empezar a manejarlo y empezar a formar las nuevas generaciones con esta mentalidad diferente, con algo diferente para que nosotros podamos alinearnos y hacer las cosas bien y ser una voz que detenga, ser una voz que denuncie la injusticia, la inmoralidad, pero fundamentados en la palabra. Hoy, el equipo que está formándose en el curso de participación ciudadana es un equipo que tiene que pararse en Torá y empezar a levantar la voz, empezar a legislar y a pedir cuentas, porque ese es un derecho del cielo, pero también está contemplado en la Constitución. No están ahí por si acaso, están ahí para hacer, y quiero que nos reunamos para establecer estrategias y formar ya equipos de trabajo en áreas específicas. Ya nos vamos a poner en contacto para ya empezar a determinar esas líneas de trabajo. El enemigo no va a pasar, no van a hacer lo que quieran, les llegó su tiempo, les llegó su cuenta, hasta aquí es lo que ellos estaban haciendo, porque hoy se levantan las voces de los hijos del reino que van a detener el avance de las tinieblas y que ellos se van a quedarse detenidos, confundidos, porque hay una legislatura basada en la santidad, basada en la palabra, basada en el temor del Padre, que dice: basta del saqueo a las naciones, basta de la inmoralidad, basta de la corrupción, basta del robo, basta de todo que va en contra del diseño del Padre. Pararse en la brecha y empezar a clamar, a declarar la palabra en el plano espiritual como Moisés en la montaña, pero necesitamos los Josué que estén abajo, en cada ministerio, en cada empresa, en cada ente gubernamental, en todo sitio. La batalla ahora debemos hacerla en los dos frentes. Necesitamos esos Josué. Yo no sé cuántos Josué me están escuchando para pelear, para tomar la espada y pelear. Yo no sé cuántos Moisés me están escuchando para que se alisten, para tomar posiciones. Yo no sé cuántos están listos para sostener los brazos de Moisés. Guerra en varios frentes. Es tiempo de confrontación total contra las tinieblas. Por eso en Deuteronomio dice: el cobarde para la casita, el que tiene su viña recién, es decir, que está más enamorado del trabajo, fuera. El que está recién casado también fuera, porque se necesita gente de guerra, gente de valor, gente que ame al rey y que su prioridad sea el reino de los cielos. ¿Cuántos le dicen al Señor: heme aquí, Padre, envíame a mí? Yo no soy ni temeroso, ni estoy recién casado, ni recién planté una viña. Muy bien, ahí veo uno. Tiempos de alinearnos en el diseño del Padre. El reino sufre violencia y solamente los violentos de espíritu lo arrebatarán. Basta de toda esta basura, de toda esta inmoralidad que estamos viendo en las naciones de la tierra. Mateo 20.
Mateo 20, 28. Voy a leer, Mateo 20, 25. Entonces Yeshua, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los de las naciones, los del mundo, los politiqueros, porque es tiempo en que se van a levantar políticos y politiqueros. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Mas entre vosotros, escuche, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Por qué usted quiere una posición de liderazgo? ¿Por qué usted quiere servirle al Padre? ¿Para servir o para tener vanagloria propia? Para lucirse, para estar en los puestos, para sentarse en las primeras filas, para que le inviten, para sacar pecho, para que le digan el nombre, le digan el título. ¿Para qué quiere servir usted al Padre? En el reino se viene a servir y se sirve con plata y persona. Se paga un precio, no se viene para recibir honores. El que quiera hacerse grande entre vosotros en el reino será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ejemplo tenemos en Yeshua. Enséñeles a hacer lo que yo les mandé. Nos mandó a servir. Entonces, ¿qué estamos esperando para servir? Porque queremos ser servidos. Vemos un papel caído, vemos algo por ahí, nunca levantamos, nunca hacíamos, nunca tenemos ese don de servicio. Y ese don de servicio, ese está puesto en Romanos 12. Y eso es que tenemos que pedirle al Padre que nos dé el don de servicio. En otras palabras, en lenguaje buen ecuatoriano, ser comedido. Porque hay muchos supuestamente hijos de Dios, pero son los más descomedidos. Le ven a una mujer cargando paquetes, ven que están caídas cosas, no mueven un dedo. Están bien cruzados los brazos. No han entendido el principio de que deben servir a todos los que trabajan, que nos ayudan, sirvamos. No estamos para ser servidos. El que tenga oídos, nosotros no somos como la gente del mundo. Ellos quieren ser servidos. Nosotros servimos. Primera diferencia de un político del reino. Primera instrucción del Padre o segunda instrucción del Padre. No dominio sobre el hombre, sino sobre la creación. Segunda, sirva. Porque los del mundo, los del trapo de inmundicia, ellos les gusta ser servidos. Pero los hijos de la luz, ellos sirven. Tienen don de servicio, son proactivos, caen bien en todo lado. Por esas características es una puerta de entrada. Al comedido le va bien en todo, ¿verdad? El comedido come doble y en el reino es igual. Debemos aprender a servir, porque eso es una instrucción para todo aquel que se diga ministro de Dios. Sirva. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver algunas cosas de Moisés. Y ahora sí vamos a la porción de esta semana. Estamos con muy buen tiempo. Libro de Devarim, por favor. 16.
jueces. Vamos a ver aquí unos principios de administración del reino. ¿Verdad? ¿Cómo funciona la justicia del Padre? ¿Cómo debemos de empezar a funcionar esto? Primeramente en nuestras casas, en las congregaciones, luego en la ciudad, luego en la nación. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Altísimo te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Jueces y oficiales, esto sería el equivalente de gobernadores y alcaldes. Ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Es decir, esta nación no será juzgada ni legislada por Faraón. No será juzgada ni legislada por las leyes del mundo, por las constituciones de las naciones, porque hay derechos que nosotros tenemos que no pueden ser vulnerados, pero por causa del desconocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento, nos imponen cosas que si nosotros conociéramos no nos obligarían a hacerlas. Pero aquí nos da una pauta: jueces y oficiales legislarán en medio del pueblo del Todopoderoso. Y debemos buscar una figura legal para protegernos de las cosas que se vienen. Sí hay alternativas, y en eso tenemos que ver que el Padre nos contacte con abogados, con gente, pero que tenga Torah. No gente contaminada. Torah, eso es lo que necesitamos para establecer fundamentos. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Altísimo te dará en tus tribus, los cuales juzgarán con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia perseguirás para que vives y heredes la tierra que el Todopoderoso te da. Justicia. Y tendrán justicia cuando cuiden de poner por obra todos los mandamientos. Persigue la justicia, persíguela. Es decir, aplica la justicia, aplica la Torah, aplica los mandamientos, aplica en justicia. Aplica con la revelación que trajo Yeshua. Eso perseguirás. Eso es lo que debe hacer un juez, es lo que debe hacer una cabeza en todo sitio, eso es lo que deben hacer los padres en sus hogares, buscar, procurar siempre la justicia. Porque todos los cambios que nosotros debemos de implementar, primero van a empezar en nuestras familias, y el Padre va a empezar a trabajar en nuestras familias, en el entorno en el que nosotros estamos, para que se establezca el diseño del Padre. Y esto a nivel ya de ciudades. Para Israel el Padre puso jueces y oficiales para que sigan el derecho. Y la palabra derecho ahí es la palabra mishpat, y eso tiene que ver con los temas de carácter social, con las leyes sociales. La justicia perseguirás. El Padre quiere que nosotros persigamos, quiere que busquemos la justicia siempre y no ninguna otra cosa más. Nuestra meta, nuestro objetivo debe ser Torah. Algo fundamental de la política del reino es la Torah, porque todo sistema político tiene su constitución, tiene sus leyes, y la política del reino, el reino de los cielos, tiene la constitución que es la Torah del Padre. No es un libro religioso, es un libro con normas legales que regulan la relación con el cielo y la relación con el prójimo, para que esté basada en la justicia, en el diseño celestial. Primera de Corintios 6. Desde el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El Padre dice: pon jueces para que legislen entre mi pueblo. Pero aquí
Y hoy, dice, osan algunos ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Escuchan la palabra de un abogado impío, quebrantador de Torá, satanista, masón, homosexual. Pero lo que le dice el pastor, lo que dice la autoridad, lo que le dice el padre de familia, no le hace caso. ¡Qué vergüenza! Se someten a la oscuridad y no hacen caso a una instrucción que les puede dar alguien que tiene Torá. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ustedes van a juzgar al mundo, pero ustedes están poniéndose a los pies del mundo. Ustedes van a juzgar a esos impíos, a esos corruptos, a esos inmorales, y ustedes se ponen debajo de esos inmorales. Van a pedir justicia a los injustos. ¿Que acaso no hay un santo entre ustedes? ¿Que no hay un santo en Efraín? ¿No hay alguien que tenga Torá para que dirima un conflicto que tiene usted con un hermano? Vergüenza nos debería dar eso. Gastando plata en abogados y no pidiendo el consejo de gente que tiene el temor del Altísimo. Pon jueces. Ya vamos a ver cuáles son las funciones de los jueces que están en el libro de Devarim. No, versículo 3, ¿no sabéis que es de jugar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la congregación. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Miren, el apóstol Pablo reclama, si hay un diseño de jueces, oficiales, para que persigan la justicia, para que juzguen con el derecho, para que juzguen en base a la Torá, y muchos van y piden que un impío les solucione las cosas. Eso no puede seguir así. Esto debe cambiar entre Efraín, entre quienes estamos haciendo teshuvá. No necesitamos de esos jueces. Hay un sistema legal de justicia en donde están apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Ancianos, consejeros, líderes, etcétera, etcétera. Cada uno en las esferas y dimensión de autoridad que tengan. Pero no pueden irse allá. El apóstol Pablo reclamó. Y hoy, ¿qué diría el apóstol Pablo? Yo estoy seguro que él diría, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con vara o con voz fuerte? Para que entiendan. El apóstol Pablo era un apóstol que establecía diseños de Torá en las sinagogas que estaban torciéndose del diseño original. Mateo 5:23, vamos a ver un término jurídico establecido por Yeshua. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Y escuchen esto. 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es un término legal. ¿Por qué Yeshua dice,
vas a venir a ofrecer ofrenda, tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, arregla antes de que te sometan a los impíos, antes de que te sometan al juez, al alguacil, etcétera, etcétera. Porque en esa época los jueces, los que administraban justicia, no eran gente del Padre. Eran publicanos que servían a sus intereses y no a los intereses del pueblo. Esto, dice, vas a adorar al rey, arregla las cosas legales en la tierra. Porque no va a haber adoración al rey cuando usted no esté en legalidad aquí en la tierra. Y en Mateo 18 también nos profundiza más. Y vamos a ver el principio de los jueces. 18:15, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a toda la congregación. Y si no lo oyere a toda la congregación, tenlo por gentil y publicano. Miren, ahí me está hablando en términos legales respecto a los jueces. Primero arregla con él. No dice anda al abogado, anda a la defensoría del pueblo, anda a la comisaría. Arregla con él. Si no quiere 2 testigos, sino delante de toda la congregación. Porque hay diseños, hay ámbitos de justicia para los hijos de Dios. Nosotros no somos parte de la justicia del mundo. Eso es reino. Esa es la política del reino, mis amados hermanos. Solucionemos los problemas entre nosotros. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Yeshua y el apóstol Pablo? Amados hermanos, los trapos sucios se lavan en casa y no ante los impíos. Continuemos y regresemos, mejor dicho, al libro de Devarim, capítulo 17. Vamos a ver los roles de los jueces y oficiales. Desde el versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, escuchen, entre una clase de homicidio y otra, es decir, no juzgaban cualquier cosita, no juzgaban, me sacó la lengua y estoy ofendido. Juzgaban homicidios, quebrantamiento de la Torá. ¿Quién podía ser reo de muerte? Legislación propia para el pueblo de Dios. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, miren, ahí está la política, derecho legal. Términos legales, términos judiciales empleados en la Torá. Así es que en el nombre de Yeshua, fuera toda religiosidad de Efraín, del pueblo de Dios. Entre una clase de herida y otra, en negocios, también los negocios, claro que sí. En negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Todopoderoso te escogiere, no el que nos dicen los gobernantes impíos. Y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Por eso son jueces. Tienes un litigio en cualquier área, en la economía, matrimonial, finanzas, etcétera, 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 interpretación de las escrituras. Acude al sacerdote, acude al juez y ellos te darán la sentencia del juicio. ¿Quiénes legislan entre el pueblo del Altísimo? Jueces, sacerdotes, oficiales. No el juzgado 18º, no el juzgado 21. Y van y dejan bastante plata ahí. Para eso están
los hijos de Dios. Para eso están los servidores de Dios, para establecer justicia, establecer sentencia en medio del pueblo del Altísimo. Y ese modelo debe retomarse, que se retome la dignidad, se restaure la dignidad y el rol, la función de los hijos, de los líderes, de todos aquellos que el Padre pone por cabeza. No están de adorno, no están solamente para escucharles las lágrimas, están para dictar sentencia. Miren, política y reino. El Padre estableció una norma jurídica para su pueblo y estableció gente que maneja esa norma jurídica. Jueces, oficiales, sacerdotes, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Son llamados a legislar. Son el poder legislativo, el poder judicial del reino de los cielos. El poder ejecutivo ya sabemos quién lo maneja, ¿verdad? El de arriba. Por eso debe ser alguien que tema al Señor, un santo, un justo para que aplique Torah. Volvamos al diseño y no vaya a gastar plata dando a los impíos. Usted pide un consejo a un hijo de Dios, no le cobra ningún centavo, pero allá sí tiene que pagar bastante. Hay ciertas cosas que sí deben hacer, pero los temas, asuntos de entre los hermanos, cualquier tipo de asunto, primero entre los hijos del Padre. Si el pastor le dice, no hay divorcio, no tiene por qué correr al registro civil o de un juez civil para que le den carta de divorcio. Usted está violando un principio espiritual y está yéndose no contra el pastor, contra el que le da el consejo, sino contra aquel que creó esta legislatura. El pastor me dice esto, pero yo no le voy a hacer caso. Verá las consecuencias. Continuemos. 10. Y esto es para aquel que busca justicia, que busca dirección, dice. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Altísimo escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Es decir, tú tienes que acatar la sentencia que te da aquel que yo puse en esa posición. No es que, si es que quiero hago, si es que no me convence lo que dijo. No. Usted acudió a un hombre de Dios y usted tiene que acatar lo que ese hombre de Dios le dice. Está escrito, es Torah. Y esto, por si acaso, también es mandamiento. Porque no son solamente los 10 de Éxodo 20, que no son ni 10 porque son muchos más en Éxodo 20. Pero esto también es parte de los estatutos del Padre. Oír su voz, guardar mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Veo que el chat se quedó en silencio. Oigo el sonido del silencio o se cortaría la señal, no sé. Si me ayudan ahí ponen un ok, un amén, etcétera, etcétera. 11. Según la ley que te enseñen, según la Torah que te enseñen y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, escuche, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante del Todopoderoso o al juez, el tal morirá y quitarás el mal en medio de Israel. En la Torá no es fácil desobedecer una instrucción de un sacerdote. Había sentencia de muerte, por si acaso. ¿Pondrás jueces? Sí. Pero tú también te someterás al dictamen de ellos. Pero, ¿y si hace mal? Él se encarga.
el juez supremo, Él se encarga. Por eso usted no puede estar en cualquier lado. Usted debe estar donde el Padre le indica. Por eso dice, al lugar que el Padre te muestre. Porque ahí es el sitio que usted necesita estar. Ese es el sitio en donde usted debe conectarse. Muy bien, eso en cuanto a los roles que hacían. ¿Qué también hay aquí? Parte de la legislatura, la sabiduría. Habían las ciudades de refugio, en donde alguien que mataba accidentalmente iba a ese sitio para que el vengador de la sangre, el pariente que quiera tomarse la justicia en propia mano, no lo haga. Miren, ese es el modelo de la prisión preventiva de las cárceles hoy en día. Todas las leyes de la tierra tienen algo de la Torá del Padre. Son los principios que están y por eso nosotros debemos rescatar, enseñar para que abramos los ojos, que se levanten abogados, jueces que conozcan Torá, porque ahí va a cambiar la nación, ahí van a cambiar las naciones. Y esa debe ser línea de intercesión, esa debe ser línea de formación, formar generaciones que se formen en estas áreas para que vayan, tomen esas áreas y empiecen a trabajar en el diseño del Padre. Esa es nuestra responsabilidad como padres, enrumbar a nuestros hijos, enrumbar a los hermanos acá de Casa de Reconciliación, para que tomen esas áreas que están ahí vacías de hijos espirituales. Muy bien. Aquí en Ecuador hay un principio de derecho de participación, que es la silla vacía. En el reino de los cielos, muchas sillas están vacías porque los hijos del rey no la están ocupando. Ahí también en el capítulo 17 de Devarim, del versículo 7 al 8. La mano de los testigos caerá del versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Para toda cosa había 2 testigos. No es que el juez podía ya declarar la sentencia, no, él tenía que buscar 2 testigos. Por eso Yeshua dice, anda, busca 2 o 3 testigos, porque todo testimonio, todo será tomado por verdadero por el dicho de 2 o 3 testigos. Y hay una sentencia muy fuerte contra los testigos falsos en Deuteronomio 19. Vamos a ver por favor ahí. Quiero ver un texto en donde habla en el versículo 15, de Devarim 19, 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es que estos ojitos que se han de comer la tierra vieron eso. No, mi amado hermano, hermana. Si usted no tiene 2 testigos, usted no puede acusar y ningún juez puede establecer sentencia si no hay el testimonio de 2 o 3 testigos. Si usted no tiene testigos, mejor no hable. Porque estamos quebrantando diseños del Padre Celestial, política y reino. Otro principio de política y reino. Calladito se ve más bonito o calladita se ve más bonita. Si no tiene testigos, no hable. Y todo aquel que esté en funciones no puede ejecutar. Vea, es que le cuento la última. ¿Tiene 2 testigos? No, entonces calladito. Y viene un asunto, a ver, veamos 2 testigos para dirimir un asunto. Legislatura del reino, política del reino. Pero ahora también, igual que aquel que consultó y no hizo caso, ahora también vamos a ver el falso testigo. Versículo 16, Devarim 19, 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Todopoderoso y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano,
Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, le estaban acusando para que muera y era testigo falso. Dice, eso que procuraba contra su hermano, eso sea contra él. Ser testigo falso no es fácil. Por eso, 2 testigos idóneos. Por eso el Padre pone los cielos y la tierra por testigos. Moisés puso los cielos y la tierra. Por eso los cielos y la tierra van a ser renovados, cielos nuevos, tierra nueva, para que no haya testigos en contra de nuestras maldades y podamos estar en la eternidad sin testigos en contra, sino testigos a favor. El Padre utiliza ese principio también con nosotros. Nosotros también utilicemos ese principio. Es que me dijeron que te han visto. ¿Cómo así? 2 testigos. Porque, miren lo que dice el libro de Proverbios 6. Muy bien, mis amados hermanos, continuemos. Me gustaría saber cómo están, si se sienten bien, si todavía viven, si es que no viven. Proverbios 6, desde el versículo 16. 6 cosas aborrece el Todopoderoso: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La lengua mentirosa, el testigo falso, 2 de 7 cosas que abomina el Señor. Usted debe estar seguro lo que ve y declarar cuando sea convocado a declarar. No puede ir usted difundiendo cosas si es que no tiene otro testigo. Y ni aun así, usted tiene que ir ante una autoridad espiritual competente. No puede ir contra cualquiera, ¿verdad? Entonces nosotros debemos empezar a ser nosotros primeramente testigos competentes. Y esa palabra en hebreo es la palabra ed. Y ed también es la palabra que se utiliza para eternidad. Y ed en paleo hebreo es la letra yin, ain, que es ojo, y la dalet, que es puerta. Es decir, el testigo es el que tiene puesto los ojos en la puerta. ¿Cuál es la puerta? Yeshua, que tiene puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Yeshua HaMashiach. Por eso él dijo, me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ese ser testigos es un término jurídico que tiene que estar alineado a esto. No es un término como se lo ha malinterpretado. Entonces nosotros debemos ver y alinearnos con el diseño del Padre. Miren, Moisés estaba dando todas estas legislaturas, todas estas cosas nuevas, diferentes, para que nosotros nos movamos en el diseño del Padre Celestial, en lo que Él quiere para todos y cada uno de nosotros, para que no cambiemos y no nos movamos por las cosas, por los sistemas de enseñanza del mundo. Debemos procurar que se levanten esos hombres y esas mujeres del Altísimo con Torah, para empezar a legislar en justicia y empezar a cambiar todas las cosas que quieren venirse. Si el mal avanzará, pero va a haber una legislatura que va a identificar a los hijos del reino. Y nunca es tarde para retomar posiciones y posesiones que se han perdido, que se han dejado por causa del desconocimiento, por causa de no seguir los diseños del Todopoderoso. El Padre está interesado en su reino. Daniel es un profeta de visión política, porque él miró todos los reinos del capítulo 2, en el capítulo 7 en adelante, vemos que como él mira la estatua de Nabucodonosor y ahí se le ve Babilonia, Persia, Grecia, Roma y 10 que vienen los dedos de los pies, mitad barro, mitad hierro, ¿verdad? Les mostró todo el sistema político, les mostró el desarrollo cronológico que iban a tener, pero también el capítulo 7 les muestra la parte espiritual.
La bestia del libro de Revelaciones son los sistemas políticos de la tierra, los gobernantes de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre Todopoderoso? Que nosotros entendamos y empecemos a edificar un reino, pero un reino basado en la justicia, basado en lo que el Padre quiere para nosotros. Porque, mis amados hermanos, como vimos que el diseño celestial fue sojuzgar la creación, no sojuzgar al hombre. Y todo sistema político es para gobernar al hombre, porque muchos no están pensando en servir, sino en cómo robar, cómo recuperar la plata que invierten en las campañas, ¿verdad? Para satisfacer sus egos personales. No es para servir, no tienen noción de servicio. Solo un hombre que tiene Torah tiene noción de servicio. El Padre le estaba mostrando a Daniel cómo iba a ser unos gobiernos de antidiseño, pero también marca el final de esos gobiernos cuando la roca cae, golpea y derriba la estatua. Hoy nosotros estamos en esos umbrales en que la piedra está golpeando los pies de la estatua. Y todos esos sistemas, como les dije, son satánicos, y ya vamos a ver por qué les digo satánicos y vamos a fundamentarlo en la Escritura. Y así usted decidirá si sigue apoyando con su voto a los sistemas satánicos o si no, usted se aparta de eso y empieza a trabajar, a formar gente del reino, y cuando ellos estén listos, equipados, sí, entonces empezarlos a posicionar. Pero es un trabajo que tenemos que hacerlo de avance. Estrategias que el Padre tiene que darnos, que el Padre tiene que mostrarnos en cada ciudad, en cada nación. Le invito a que se ponga en intimidad, en comunión con el Padre, para que reciba la estrategia que necesita. Muy bien, vamos a ver respecto a Babilonia, lo que vio Daniel, un profeta con visión política. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Aquí habla de Satán, que tiene que ver con Babilonia, que tiene que ver con Tiro, ¿verdad? Y miren lo que le dice a él. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí está hablando de Satanás, que tenía autoridad, pero fue lanzado fuera porque se halló iniquidad en su corazón, ¿verdad? Fue lanzado fuera, y dice, por la multitud de tus contrataciones. Estaba en el huerto de Dios y fue lanzado fuera, fue lanzado al abismo. Y luego lo encontramos incluso a Yeshua en el capítulo 4, cuando se pone a tentarle a Yeshua y le muestra, le lleva al monte alto y le muestra los reinos de este mundo y le dice, todos estos reinos y sus riquezas te daré si postrado me adorases. Es decir, él tenía gobierno, tenía injerencia en los sistemas del mundo y en sus riquezas. Porque las tinieblas, aparte de tomar la posición política, quieren también la plata común, lo que es de nuestro Padre Celestial, lo que es del pueblo. Eso vienen a tomar, a robar. Los hijos de la luz no estamos para eso. Entonces, ese es lanzado fuera por sus contrataciones. Y vamos a ver cuáles contrataciones eran. Ahí mismo Ezequiel, yo le invito a leer todo el libro del profeta Ezequiel, porque Ezequiel, si bien tiene las visiones del cielo, etcétera, etcétera, pero también habla mucho de gobiernos, de política. Si le leemos con una lectura adecuada, sin prejuicios. Ezequiel 31, 18. Miren, escuchen esto y presten atención, porque esto es clave para política del reino. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén?
Pues derribado serás con todos los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor. Miren a Faraón, a Egipto, lo compara como un árbol que estaba en el huerto del Edén. Y Egipto fue uno de los imperios de la bestia, ¿verdad? Que forman parte de la bestia. Son las 7 cabezas. La una cabeza es de Egipto. Y dice, estabas en el huerto de Dios. Ahí ya vamos conectando algo, como los sistemas políticos, democracia, monarquía, capitalismo, socialismo son sistemas satánicos, y ya vamos a ver por qué. Y estos textos que vamos a leer son claves para que entendamos este principio espiritual, mis amados hermanos, y nosotros tengamos herramientas, especialmente los que tienen manto político. Vamos ahí también en Jeremías 31. Desde el versículo 3. He aquí, era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaba, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. A ver, ¿cómo es esto? Que un cedro da cobijo a muchas naciones. Muy bien, vamos a ver. El versículo 8. Escuchen. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Miren, dice que el asirio era un cedro que cubría muchas naciones, y dice que no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Este árbol, Asiria, estaba en el huerto de Dios, estaba en Edén. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Miren, Asiria, un imperio mundial, estaba en el monte de Dios. Cuando Daniel estaba intercediendo, hubo oposición del príncipe de Persia, y luego dijo, tengo que ir a pelear contra el príncipe de Grecia, es decir, potestades espirituales. Todos estas 7 cabezas, Egipto, Siria, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, esas cabezas principales eran huertos en el Edén que cayeron con Satanás, ¿verdad? Y por eso son potestades espirituales que ejercen influencia en determinados territorios, en diferentes personas y sobre diferentes territorios y en determinadas épocas de la humanidad. Pero va a llegar un tiempo en que se le va a levantar esta bestia que une todos estos atributos, pero son sistemas satánicos. Entonces todos estos gobiernos que hubieron, que ahora podemos verlos ya como imperios, y esas facciones que hay, los 10, son potestades espirituales que manejan esos sistemas que fueron botados del cielo. Estas son las contrataciones de Satanás. Eran huertos en el huerto de Dios, y así son todos. Ahora, por motivos de tiempo, les menciono solamente 2. En otra ocasión enseñaré específicamente sobre sistemas políticos para ver esto, pero todos estos estaban en el huerto, cayeron con Luzbel, eran potestades espirituales que se degeneraron, porque los ángeles tienen jerarquías espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿A qué corresponde todo esto? Es al diseño babilónico.
el antiguo desorden mundial, porque el único orden que tiene el Padre, y ese orden es eterno. Estos son el antiguo desorden mundial, que quieren establecer cosas desde atrás, cosas contrarias al Padre, pero no se van a salir con la suya. Miren, eran huertos de Dios. Entonces todo sistema político humano es satánico. Así dice la Escritura. Y eso cualquiera que quiera mover, ustedes, mis amados hermanos, no solamente para los políticos, sino para todos nosotros, cuando nosotros apoyamos diferentes sistemas. No, yo soy de izquierda, yo soy derecha. A ver, ¿cómo así, mi hermano? Son sistemas satánicos. Un hijo de Dios no es ni de izquierda ni es de derecha, es del reino de los cielos, es de Yeshua comprado a precio. Nosotros no pertenecemos a ningún sistema político, porque eso es alinearse con estos árboles caídos del Edén. Y veámoslo en el versículo 16 de aquí en Ezequiel 31. Dice: del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Miren, cayeron muchos árboles. Por eso Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Todopoderoso está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de las aguas. ¿Cuáles aguas? El río del Edén, que luego se dividía en 4 vasos, el río de la vida, el río del Espíritu del Padre, y por eso es plantado y por eso ejerce gobierno, porque árbol representa gobierno. Isaías dice que nosotros somos plantío de Yahvé, robles de justicia. Esos árboles tienen que levantarse, porque árbol representa gobierno. A nosotros debemos levantarnos con esa identidad, con esa autoridad, y empezar a establecer y a movernos en el reino de los cielos, con lo que estamos viendo, con apóstoles, con jueces, con profetas, con el diseño, conforme nos muestra la Torá, nos muestra la manera de legislar, de aplicar la justicia del Padre. Que todos los que tengan el manto de gobierno, hoy que se activen ellos algo, y para que empiecen a mirar y no estén mirando a cualquier lado equivocado. Y a todos ustedes, para que miren qué es lo que van a hacer. No puede votar por árboles desechados del Padre. Nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello, mis amados hermanos, pero basta de esos tiempos. Tenemos que nosotros ejercer nuestros derechos y ejercer nuestras responsabilidades. Hay un diseño del Padre, metamos en ese diseño, honramos lo que dice todo el Poderoso para nuestras vidas. No hay sistema humano que sea bueno. El profeta Isaías en el capítulo 64, vamos a ver por favor, desechados. Todos tienen influencia, sí. Por eso Jezabel está en el libro de Revelaciones. Por eso Babilonia, el antiguo desorden mundial que de nuevo quiere ponerse acá. Nosotros debemos plantarnos como árboles, porque en el huerto del Edén habían muchos árboles deliciosos a la vista. Adán era uno de ellos, pero luego tuvo que salir fuera por causa de que desobedeció. Ya no estaba plantado junto a corrientes de aguas. En Yeshua somos plantados, injertados en el olivo natural, y recibimos a través de la raíz Yeshua la rica savia del olivo, que es la Torá del Padre. Isaías 64, 6. Ya nos falta un punto más que tiene que ver con Yeshua y el reino. Y ese es un tema muy amplio. Vamos a hacerlo cortito. Lo importante es que entienda y se conecte con la visión política y empiecen a prepararse. Miren, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. En otras versiones dice la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Es decir, Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, OMS, democracia, capitalismo, monarquía, feudalismo, socialismo, comunismo, etcétera, etcétera. Es
trapo de inmundicia, árboles arrojados del huerto de Dios. Y el árbol que está plantado en el huerto de Dios va a pedirle consejo a ellos y vota por ellos. ¡Qué triste! Por eso nosotros debemos empezar a movernos en la línea que el Padre nos muestra, a movernos y entender lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Sí, operan en las personas, pero nos hemos olvidado que operan en territorios y operan en la parte política. Y muchos de estos principados son estos: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Son principados que tienen una jerarquía superior. Nosotros estamos entretenidos expulsando demonios de personas, pero nos hemos olvidado expulsar demonios de los gobiernos. Nos hemos olvidado de expulsar demonios de los territorios. Tiempo de que empiecen también a levantarse los guerreros espirituales, a establecer el gobierno del Padre, diseños del Padre sobre ciudades, sobre naciones. Y esta década es clave, mis amados hermanos, como ya les he dicho, y conforme también seguiremos avanzando en las cosas del Abacados. Estos seres espirituales son los que influencian los gobiernos. Por eso nuestra lucha debe ser en todos los frentes, mis amados hermanos. Espero que vayan entendiendo y alineando lo que significa la política. Es un movimiento espiritual, no es algo simple. Gobierno del Padre. Por eso también aquí en Deuteronomio 18 vimos que habla de los profetas y a quién debemos de escuchar, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, complementando la enseñanza de ayer, cuando le dice en Deuteronomio 18, profeta como Moisés levantaré en medio de ustedes, a él escuchad. Y ahora vamos a ver la postura de Yeshua respecto a la política. Juan 18, 36, y vamos a ver unos textos y con esto vamos a terminar el día de hoy. Vuelva a estudiar porque este tema es apasionante, es interesante y es de actualidad y tiene que ver con el mover profético de este tiempo. Juan 18. Entonces, miren, mis amados hermanos, no es solamente estudia Torah, aprende Torah, ¿para qué? ¿En qué área me voy a mover, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se conecte con propósitos? Porque muchos no conocen el propósito y esperamos que a través de estas enseñanzas se vaya conectando, ¿verdad? ¿En qué área es usted? Finanzas, política, guerra espiritual, si es que está en la educación, en la enseñanza, si está en la celebración, etcétera, etcétera. En todas las áreas necesitamos posicionar a gente del reino. Tienen que posicionarse. Veamos lo que dice Yeshua y recordemos la enseñanza de ayer a Eloid. Bien. Respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y muchos dicen, no, nosotros no nos metemos en nada porque el reino no es de este mundo. Sí, eso dijo Yeshua, pero el mundo no se refiere a los principios del mundo, ¿verdad? No se refiere, digamos, a que es extraterrestre, sino que no practica los principios del mundo, sino que se mueve por las leyes espirituales de la Torá. Yeshua estaba diciendo, mi reino no es como el tuyo, Poncio Pilato, porque tú operas por Roma, que ese fue un árbol botado del Edén. Mi reino no es así de esos que fueron alojados a la tierra, sino mi reino es de arriba. Venga tu reino, así como es en los cielos, sea aquí en la tierra. El reino que dijo Yeshua no es de este mundo porque se basa en principios, porque los gobernantes de este mundo se enseñorean, imponen impuestos, matan, desconfinan como ahora.
Pero Yeshua dice, mi reino no es de este mundo. Y con esto no quería decir que no estaba interesado, porque si ustedes revisan los evangelios, la gran mayoría de las enseñanzas tienen que ver con reino. Y tanto es así que en el libro de los Hechos apenas resucitó, y para que entendamos que es un reino sobrenatural, lo primero que le preguntaron a él, libro de los Hechos, vamos allá por favor, Hechos 6. Entonces, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren, le preguntaron de restauración del reino, de que tenía que establecerse un reino. Por eso él también ora para que venga el reino, para que nosotros entremos al reino del Todopoderoso, para que nosotros nos movamos en la dirección que tiene el Padre para nuestras vidas. La justicia es la puerta de entrada al reino. Nosotros debemos movernos en lo que dice el Abacados, en lo que dice el Todopoderoso, para que nosotros leamos. Leamos Mateo 5 y ahí vamos a ver parámetros del reino. Ahí vamos a ver puertas de entrada al reino, porque Yeshua habló de un reino que no es de este mundo, pero un reino en el que nos debemos posicionarnos. Lo que dice Primera de Pedro, lo que dice el Éxodo 19:6, un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros habéis sido sacados de las tinieblas para anunciar las virtudes de su luz admirable. Real sacerdocio, nación santa, y real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Orden de Melquisedec que debe restablecerse en el espíritu de todo Efraín en las naciones. Hay un reino inconmovible que espera ser manifestado, porque aún la creación aguarda con impaciencia, gime con dolores de parto, la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los políticos de Dios, de los servidores de Dios. Política no es mala palabra en los hijos de Dios. Política es mala palabra en las tinieblas, en aquellos que sirven a esos árboles que cayeron del Edén. En los partidos políticos, ahí es basura la política. Pero la política restaurada trae justicia, trae servicio. No está peleado el reino con política. Son sinónimos y nosotros debemos volver al diseño original. Mateo, ¿por qué creen que es lo primero que dice? Venga tu reino, así como es en los cielos, sea aquí en la tierra, y ese debe ser el clamor en este tiempo, porque hoy más que nunca necesitamos la luz de los cielos sobre las ciudades, sobre las naciones, ante tanta oscuridad, ante tanta corrupción, ante tanta inmoralidad que se están desatando de los gobiernos que sirven a los árboles caídos del Edén, es decir, a ángeles caídos. Muy bien. A los Nefilín, en otras palabras, la bestia del libro de Revelaciones. Mateo 8. Y ahí para todos mis hermanos, de Alemania, de España, de Guatemala, de México, de Colombia, de Venezuela, de aquí de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Paraguay también. Escuchen, una puerta de entrada que necesitamos para esto. Está hablando de Muná, y en el versículo 12 dice, en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, es decir, no solamente del oriente medio, de la tierra, de la ciudad de nuestro rey. Bendecimos a Jerusalén, clamamos por la paz de Jerusalén, pero la Escritura dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos que van a sentarse, que vienen del oriente, del occidente, a sentarse juntamente con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos? ¿Quiénes son todos esos? Pues vamos a ver la palabra profética para este tiempo que está determinada en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37,
Y nosotros somos afortunados de que estamos en este momento profético, en este tiempo profético exacto, en donde no es volver a una cultura de un determinado país, no es volver a una religión, no es volver a una denominación, es volver al reino. El reino, la cultura del reino tiene que ser establecida. Toda nación, toda cultura humana va a someterse a la cultura del reino. Por eso nosotros no nos debemos encasillar en ninguna religión, en ninguna denominación, en ningún movimiento. Porque nadie es de Pablo, nadie es de Apolos, nadie es de Cefas. Somos de Yeshua y somos parte de ese reino. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, de la potestad del príncipe de este mundo, al reino de su amado Hijo. Un reino inconmovible que se basa en justicia, en verdad, en santidad, en servicio, en morir cada día a uno mismo, a vivir en integridad, a vivir en justicia, a cumplir Torah. Ese reino necesita expandirse y está expandiéndose, y el Padre está hablando de una manera maravillosa en eso. Ezequiel 37, versículo 19. De los huesos secos, que es la casa de Efraín, ¿verdad? Y dice, yo les abriré los sepulcros, pueblo mío, para que salgan de esos sistemas políticos inmundos, para que vengan a la política del reino. Diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. La reunificación Efraín y Judá, es decir, nosotros no tenemos que irnos del judaísmo. Tampoco podemos estar en el cristianismo. Dice, yo uniré los dos palos, el padre volviendo a la casa, al reino, porque el hijo pródigo vino a la casa del padre, no a la casa del hijo mayor. Y eso debemos de entender. Amamos, bendecimos a Judá, pero ellos también tienen que salir de un sistema del mundo, venir al diseño del Padre, y eso se va a dar no por obra humana. El Padre va a provocar esto. 20. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, escuchen, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Por eso Yeshua dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, juntamente se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos los profetas en el reino de los cielos. Se sentarán ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero, un remanente santo a lo largo de todos los milenios, y usted es parte de ese remanente. Por eso está escuchando hoy usted esta enseñanza, usted y los que le escucharán a usted. Un reino inconmovible. Por eso Yeshua dijo, yo no he venido sino por las ovejas dispersas de la casa de Israel. Usted es parte de ese remanente. Usted es parte de ese diseño, de ese remanente santo, de ese reino inconmovible que el Padre está unificando. Y Yeshua vino a consumar la inclusión de los dispersos en la nación santa, en el reino santo, política de Dios, unir a su pueblo. ¿Para qué? 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Será un solo reino, y este tiempo es el que viene. El profeta anunció que empezará Judá como arco y a Efraín contra saeta para enviar contra los hijos de Grecia. El príncipe de este mundo que está operando ahora, que también es un árbol del Edén que cayó, es un sistema político que está ejerciendo influencia, que atrapó primero a Roma y luego a todos los sistemas que hay ahora, a todos los dedos de los pies, mezcla de hierro y barro, tienen influencia del príncipe de Grecia. Esa confrontación se viene para esos tiempos, pero por temas de reino. Ya no serán dos reinos, sino ni dos naciones, sino
un solo reino, y el profeta habla del reino, y Yeshua hablaba del reino, así que nosotros debemos conectarnos con esa mentalidad del reino. No somos religiosos, no pertenecemos a la denominación, no somos cualquier cosa, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Somos parte de un reino y debemos movernos con mentalidad de reino, con mentalidad diferente, no con mentalidad lastimera, no con mentalidad mediocre, sino con mentalidad de excelencia, porque tenemos un rey que es excelente. Tenemos un espíritu que nos da sabiduría superior sobre todos. Ahí tenemos ejemplo en José. Hubo 7 años de vacas flacas, pues ahora este tiempo del bicho que se ha soltado es necesario que se levanten los Josés con estrategias. Ya viene en año y medio o un año aproximadamente, Shemitah. ¿Dónde están esos José que tienen estrategias del cielo para esa época de vacas flacas? ¿Dónde están esos Daniel que aconsejaban a emperadores? ¿Dónde están esos coperos que sirven a reyes? Gente de influencia política que trazaban profecía, palabra profética del Padre para diseños suyos, porque la palabra profética trae dirección sobre todos estos árboles caídos que están puestos por causa de la dureza del corazón del hombre. Pero ahora debemos levantarnos nosotros en la autoridad y en el temor del Padre. Los hijos del reino tienen que empezar a levantar su voz, pero también a posicionarse en los sitios que deban posicionarse. Nunca más dos naciones. Y estamos viviendo nosotros este tiempo que Efraín se está levantando en todas las naciones de la tierra y también se está uniendo Judá. Nosotros estamos viviendo esto y debemos conectarnos con la mentalidad, con lo que el Padre está haciendo, con la verdad presente. Yo ya escucho muchos huesos que están sonando, que se están levantando. Escucho yo cómo van sonando esos huesos en España, en Alemania, en Argentina, en Chile, en México, en Guatemala. Yo escucho sonidos fuertes, escucho en Colombia, escucho en Venezuela, porque ese ejército se está levantando, un ejército grande en gran manera. Efraín se levanta para formar parte de un reino y nosotros para enseñar e instruir en Torah, para que no se vayan, se tuerzan hacia otros lados, sino que vengan al reino del Padre. Continuemos con la palabra profética. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y yo los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Parte de volver a la cultura del reino. La cultura del reino implica limpieza de todos los pecados. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Tiempos que cada uno de nosotros hagamos como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mis amados hermanos, tiempo de cambiar una visión de las Escrituras y empezarnos a conectarnos con la mente política del Padre. Política no es una mala palabra. Depende de quién lo diga, puede ser palabra de bendición o palabra de maldición. Y Yeshua fue el primer político, pero no de este mundo, sino con la cultura del reino, con la Torá. Por eso él dijo, yo he venido a servir. Que hoy, Abba Padre, tú levantes gente con corazón de servicio, con don de servicio, con temor, con integridad, con santidad, que guarden por Señor, tus palabras, tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, tus decretos, y que lo pongan por obra. Que se levante gente en santidad, Padre amado, a conocerte a ti, para poner por obra tu palabra, para, Señor, establecer diseños, para, Señor, limpiar territorios, para hacer retroceder a las tinieblas, para, Padre amado, poner barreras. Que se levante una voz profética, Padre amado, para que se caigan estructuras de tinieblas sobre las naciones, para que, Señor, se levante Efraín entre las naciones, que se levanten esos maestros, que se levanten esos políticos del reino, los jueces, los oficiales,
para legislar justicia, que se abre el corazón, el entendimiento de un pueblo para que empecemos a movernos dentro de la estructura del reino, dentro de las normativas, dentro de las funciones que tú tienes en tu reino, para que nosotros empecemos a movernos dentro del reino. Padre, que tu luz venga sobre nosotros. Y hoy clamamos, Señor, en este día, venga tu reino, vengan los diseños del reino, vengan los reyes del reino, y así como es en los cielos, Padre, sea en mi vida, sea en Casa de Reconciliación, sea en Quito, sea en Ecuador, sea en España, sea en la casa de cada uno de mis hermanos, sea en las naciones de la tierra, en Chile, en Argentina, Padre amado, en Colombia, en Venezuela, en México, en Guatemala. Pues Padre amado, venga tu paz y justicia, venga tu luz, venga tu santidad, venga el servicio del reino de los cielos, y que se levanten esos hijos de la luz, que se levanten a combatir todo aquello que no procede de ti. Amado Rey de Gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, declaramos que eres santo, que eres glorioso, que eres todopoderoso, y que hoy, Señor, como dijo Yeshua cuando empezó a predicar el evangelio del reino, y dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él habló del reino cuando llegó, y habló del reino antes que se fuese levantado, pero hoy también, Señor, su palabra sigue vigente, y estamos, Señor, prestos, listos para mirar tu reino establecido en la tierra, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. Venga tu reino, Padre, venga tu reino de paz y de justicia, venga tu reino de sanidad, venga tu reino de santidad, porque arriba en los cielos no hay enfermedad, arriba en los cielos no hay plagas, arriba en los cielos no hay pobreza, arriba en los cielos no hay dolor, no hay miseria, allá en los cielos no hay corrupción. Venga tu reino, Señor, sobre las naciones, venga tu reino sobre Ecuador, venga tu reino sobre la vida de mis hermanos, que venga la santidad del cielo sobre nuestras vidas, que nos conectemos, Señor, con tu corazón, que nos conectemos, Señor, con tu mente, para que podamos, Señor, vivir, porque no queremos vivir religión, no queremos vivir apariencias, anhelamos, ansiamos la manifestación de ese reino a través de nuestras vidas. Creemos que tu reino puede manifestarse como operó en el siglo I, con palabra, poder y autoridad. Amado Rey de Gloria, nos ponemos en tus manos. Henos aquí, Padre, henos aquí para que se establezca su voluntad, y no entrarán más saqueadores, Señor, no entrará más corrupción en estas naciones, porque hay voces que se levantan, atalayas que se levantan en las naciones para decir: alto, aquí hay un Dios todopoderoso, aquí hay un dueño de este lugar. Esto no le pertenece a las tinieblas, esto no les pertenece a los árboles caídos del huerto. De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los con él habitan. De Yahvé es el oro, la plata y el bronce, y es tiempo de retorno de lo que ha estado en manos equivocadas a los hijos del reino, para implementar el reino. Que, Padre amado, tu misericordia, tu gracia, tu favor sea sobre Efraín, y que se levanten en todas las naciones ese remanente, ese ejército en gran manera, que hará temblar en esta época a las naciones de la tierra. Amado Rey de Gloria, venga tu reino, así como es en los cielos, sea aquí en la tierra. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Esperamos que esta enseñanza, el haber compartido esto, venga a cambiar mentalidad, venga a cambiar visión sobre nuestra función, los roles, y ante todo dar la honra a las jerarquías, a todos aquellos que sirven dentro del reino del Padre, que ellos son parte de una cultura del reino. No podemos hablar de cultura del reino si quebrantamos lo que el Padre estableció, si no honramos a las autoridades que Él puso. Que nos traba, les bendiga y les proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia. Que vuelva su rostro sobre ustedes y los llene de su shalom. Shalom, amados, los bendecimos. Un fuerte abrazo a todos nuestros amados hermanos en las diferentes naciones, aquí en Ecuador. Vientos de cambio sobre la tierra. Vientos del Espíritu que sopla desde los cuatro vientos, levantando un remanente santo en toda casa, en toda familia, en toda lengua, en toda tribu y en toda nación,
que se levanta ese remanente santo que el Padre tiene en todas las naciones de la tierra. Los amamos, los bendecimos. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden, a las 14 horas tenemos Torah para niños, a las 15 horas tenemos el estudio de la porción de los profetas y a las 16 horas tenemos el estudio de la porción del pacto renovado. Siga con nosotros, que hay enseñanza para Shabbat. Apoyen las enseñanzas de los diferentes maestros que enseñan ahí. Son hermanos que se están levantando, que están empezando a trabajar para moverse en los diseños que el Padre está haciendo, el equipo que el Padre está levantando de enseñadores. Así es que esperamos su apoyo. Conéctese a esas enseñanzas. Los amamos, los bendecimos. Shabbat Shalom. Los amamos, bendecimos a Chile, bendecimos a Argentina, a Colombia, a Venezuela, a España, a México, a Guatemala, a Ecuador y a toda esta amada familia que está por todas las naciones de la tierra. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. נפשי בגופי כוחם מרחם, שלח לי מלאך גואל ומנחם, ענני אלוקי ברחמך רבים, ואספר גדולתך ביקר קדושים, נחמוני נחמוני תפילותיי לדמעותיי, השיב לי הולך וגובר شو حي